esta medida indica que se está consumiendo más energía de la necesaria para realizar un trabajo útil, lo que se traduce en desperdicio. Les saluda con el gusto de siempre Tania Ortega, coeditora web de Energía Hoy. Y antes de avanzar hacia las preguntas, quiero invitarles a que conozcan al Instituto EH, y este es un centro de formación especializado en temas de energía. Por ello, les invitamos a consultar la página www.institutoeh.com, seguir sus redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde encontrarán la oferta completa de los cursos que ahí se imparten. Y bueno, pues para más información pueden escribirnos al correo vanessa.diaz@institutoeh.com o bien llamar al 5581036358. Dicho lo anterior, proseguimos con las preguntas y damos la bienvenida a Carlos Felipe Salcedo, gerente de ventas regional para Merus Power. Muy buenos días, Carlos. Eh, Muy buenos días. Carlos es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con tesis de grado meritoria sobre calidad de potencia. Es un especialista en este tema. Además, cuenta con estudios complementarios en calidad de potencia y eficiencia energética en Francia, Estados Unidos y Brasil. Y pues actualmente se desempeña como gerente de venta regional para Merus Power. Carlos, pues de nuevo muy buenos días, bienvenido y pues muchas gracias por estar aquí para darnos esta información tan importante. Te agradezco mucho. El honor es verdaderamente nuestro. Y quiero comenzar con un agradecimiento primero a todas las personas que se están uniendo a esta hora de la mañana en México para escuchar esta interesante charla. Y también a nuestro distribuidor exclusivo en el país, Cubarcon, que muy amablemente nos invita a hacer este webinar. Porque vamos a hablar de la eficiencia energética orientada a la calidad de potencia. Resulta que en la industria estamos asumiendo cada vez retos más interesantes con respecto a la calidad de potencia y a la compatibilidad electromagnética. Vamos a ver en esta hora, realmente tenemos mucha información. Probablemente tengamos que hacer en el futuro alguna segunda sesión. Vamos a ver dos cosas. La primera, vamos a hacer una base teórica muy sencilla y nos vamos a enfocar a casos, ¿cierto? A los casos reales. Y estos casos nos ilustran que estamos en un momento muy interesante de la evolución de los sistemas eléctricos. Lo que conocíamos como cargas no lineales o las cargas electrónicas ya no solamente están en las cargas, ¿cierto? Ya no solamente están en el punto de consumo, sino que también ahora las fuentes son electrónicas. Cuando tenemos una solución fotovoltaica, solar, eólica, lo que realmente está inyectando potencia activa al sistema son inversores electrónicos, ¿cierto? Entonces, estamos dando un paso adelante agigantado en la sostenibilidad, ¿cierto? En poder hacer sostenible el consumo de la energía, pero también hay un costo. Y ese costo está asociado a la calidad de potencia. Entonces vamos a responder en esta charla a esa pregunta. Y es, ¿qué tiene que ver entonces el factor de potencia dentro del marco de la calidad de potencia en la eficiencia energética? Y vamos a comenzar con el concepto de el factor de potencia total. En Perfecto. México, Discúlpame que te interrumpa, dale, Carlos. por favor. Pues antes de comenzar con el webinar, ya en forma, solicitamos a las y los asistentes apagar su cámara y micrófono para no interrumpirte y, bueno, facilitar la conectividad de toda la audiencia. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al término de las presentaciones, por lo que les invitamos a compartir sus comentarios, sus preguntas, lo que se les vaya ocurriendo en el chat de esta plataforma, indicando su nombre y la empresa donde colaboran. Las preguntas que por falta de tiempo no logren ser resueltas serán enviadas al ponente, a Carlos, y ya posteriormente se dará contestación. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a Carlos Salcedo y pues iniciamos en forma este webinar. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo esa intervención. Efectivamente, todas las preguntas, te hago una consulta logística. ¿Vamos a tener un tiempo de respuesta después de la hora o vamos a terminar unos 10 minutitos antes?
vamos a terminar un poquito antes, de acuerdo como Dale. tú lo consideres pertinente en cuanto a la información que estás dando y si se tiene que alargar un poquito más, tampoco hay problema. Perfecto. Está muy, muy claro. Te agradezco mucho. Muy bien. Gracias. Comenzamos entonces con la definición del factor de potencia total. Nuestro código de red en México, que además tiene hay una convergencia en las regulaciones de los países a nivel regional. Si comparamos un poco los límites de factor de potencia entre países como Colombia, Perú, vamos a ver un poco zona capital, Buenos Aires, con código de red 2.0 en México, se comparten muchísimos conceptos. Y comparten el concepto de el factor de potencia como un objetivo primordial de eficiencia, pero no nos vamos a preguntar y vamos a reflexionar por qué será así. Y para ello tenemos necesariamente que ir al modelo matemático. Esta ecuación se ve un poco compleja, pero vamos a verla paso a paso y nos vamos a dar cuenta que además es supremamente interesante. El factor de potencia, como está proyectado en pantalla, es, fue y será la relación entre la potencia activa que absorbe un sistema sobre la potencia aparente. La potencia activa medida en kilovatios sobre la potencia aparente de un sistema en kVAs. ¿Qué significa esto? Esto significa que el factor de potencia realmente es, por excelencia, un indicador de eficiencia energética. La ISO 50001, que nos enseña, ¿no? Nos permite hacer una estandarización de un sistema de gestión de energía, nos enseña claramente que los indicadores de eficiencia energética deben ser una correlación, una relación, una división entre una unidad energética sobre una unidad productiva. Esto es muy interesante porque cuando trazamos los objetivos de ahorro de energía, generalmente se cae en el error de hacerlo con valores absolutos. Vamos a decir, nuestra planta de cementos, la gran cementera que tenemos, vamos a tener un objetivo de reducción del 10% de la energía. Esto está bien a nivel del plan estratégico de esa empresa, pero luego vamos a tener que llevarlo a un coeficiente. Es mucho más compatible con un sistema trazable y medible hacer una relación del tipo kilovatio hora por tonelada producida. Kilovatio hora por tonelada transportada por kilovatio hora, kilovatio hora por tonelada transportada, kilovatio hora por metro cuadrado iluminado, kilovatio hora por 100 personas climatizadas durante una hora en un recinto, kilovatio hora por cada 10 personas transportadas en sistema vertical. Esto va a permitir, primero, hacer una comparación entre las diferentes sedes de una misma aplicación, porque no será lo mismo una cementera en Monterrey, ¿cierto? A una cerca a Capital, donde las condiciones climáticas, las temperaturas son diferentes, donde los procesos incluso son diferentes, pero sí nos va a permitir tener un punto de comparación, ¿cierto? No es lo mismo un hotel en Ciudad de México o un hotel en Acapulco. Los consumos de aire acondicionado serán diferentes, pero el indicador sí nos va a permitir saber cuál es más eficiente. ¿M? Eso, si lo llevamos al mundo del factor de potencia, nos damos cuenta que efectivamente el factor de potencia total termina siendo un indicador de eficiencia energética. Qué interesante. Ahora, si tenemos una subestación en nuestra instalación de 1000 kVA y funciona con factor de potencia unitario, significa que la eficiencia es del 100% y que de ese transformador de 1000 kVA vamos a poder aprovechar 1000 kilovatios. Es decir, tendríamos la máxima eficiencia. Pero resulta que ese factor de potencia total va a depender de dos factores, ¿cierto? Son dos factores los que lo determinan. Y esto es supremamente interesante y seguramente aquí está el núcleo de toda nuestra charla de hoy. Y esos dos factores están en la ecuación. El primer factor habla de las mismas cantidades referida a la frecuencia fundamental, ¿cierto? En nuestro caso serían 60 Hz, ¿cierto? Que es la frecuencia fundamental en la red eléctrica en México. Con lo cual, tenemos el concepto clásico de factor de potencia por
consumo de energía reactiva. Es decir, la energía que aparece adicionalmente en el sistema de potencia en virtud del desfase angular entre la tensión y la corriente, dada la naturaleza reactiva de las cargas, ¿cierto? Eso es lo que llamaríamos los reactivos. Sin embargo, el factor de potencia no solamente va a depender de esta diferencia angular, ¿cierto? Que conocemos como factor de potencia por desplazamiento o como factor de potencia o coseno phi, ¿cierto? Digamos en la literatura clásica de electrotecnia, sino que ahora vamos a depender de un segundo factor, y ese segundo factor es la tasa de distorsión armónica. Aquí lo vemos. Y es este segundo factor en nuestra ecuación. El cursor se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Entonces, vamos a ver que ese segundo factor depende de la tasa de distorsión armónica en corriente. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar que estamos en una instalación libre de armónicos, ¿cierto? Totalmente libre de armónicos. ¿Qué quiere decir libre de armónicos? Que no hay componentes fuera de la fundamental, y vamos a entrar a verlo un poco más en detalle. Si no existe esa componente armónica, es decir, si no estamos alimentando cargas no lineales, la tasa de distorsión armónica será igual a cero, ¿cierto? Porque por definición, la tasa de distorsión armónica será la relación entre la corriente armónica y el valor efectivo, el valor eficaz de la componente fundamental. Si no existe la corriente armónica, será cero dividido cualquier valor igual a cero. Entonces vamos a la ecuación. Si el THD o la tasa de distorsión en corriente es igual a cero, 0 sobre 100 será cero, 0 al cuadrado es cero, y finalmente tenemos la raíz cuadrada de 1, ¿cierto? Que es igual a 1. Con lo cual el factor de potencia vuelve a ser igual al coseno phi. Es decir, esta fue siempre la definición global de factor de potencia. Ahora, con el avance de las cargas electrónicas y cada vez hay más cargas no lineales, pues entonces el factor de potencia se va a ver impactado por los dos factores. Y aquí hay una clave importantísima para todas las personas que manejan plantas industriales y que están en nuestra audiencia, incluso para consultores también. Y es que con mucha frecuencia vemos que se lee el factor de potencia, ¿cierto? El factor de potencia que arroja un analizador de red, y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el que estamos leyendo? ¿Estamos leyendo el total? ¿Estamos leyendo el desplazado? ¿O estamos leyendo el factor de distorsión? Generalmente estos dos tienden a confundirse, ¿cierto? El factor por desplazamiento con el factor de potencia total. Y resulta que es muy típico encontrar un factor de potencia de desplazamiento de 0.9 y un factor de distorsión, que es esta raíz de 0.9, con lo cual el factor de potencia total será igual a 0.81, ¿cierto? Que sería 0.9 por 0.9. ¿Y qué hacemos? Salimos a instalar bancos de pronto capacitivos sin de pronto una reactancia de sintonización, y terminamos haciendo de un problema que no existía algo peor, ¿cierto? Algo peor, porque entonces le vamos a dar un camino de baja impedancia a los armónicos con capacitores. Esto sucede mucho en la industria, ¿cierto? Lo hemos visto desde México, Argentina, incluso lo vemos en otras latitudes del mundo. Entonces, es un punto bien central de la conferencia, ¿verdad? Porque lo que hoy nos están penalizando en el código de red, ¿cierto? Aunque a los entes reguladores no les gusta mucho la palabra penalización, ¿no? Pero finalmente termina siendo un pago por exceso de transporte de energía reactiva, es el factor de potencia por desplazamiento. Y como él es nuestro enemigo, por eso tenemos que eh, tener esa caracterización clara y saber de ese factor de potencia que tenemos, cuánto es por armónicos y cuánto es verdaderamente por el desplazamiento angular. Vamos a empezar a ver algunos conceptos interesantes. Finalmente, después de la conferencia, vamos a difundir un resumen ejecutivo de esta misma presentación para que de pronto no tomemos demasiadas, digamos, notas, ¿no? Porque vamos a tener un resumen con estas gráficas. Finalmente, el sistema, vamos a hablar de sistemas trifásicos balanceados. Y cuando decimos un sistema trifásico balanceado, simplemente estamos hablando, ¿cierto? De las características vectoriales de las tres fases, en su magnitud y en su fase. Vamos a pensar que su magnitud es
simétrica para las tres fases y que el desbalance, perdón, y que el desfase angular entre esas tres fases es igualmente simétrico y equivalente a 120 grados entre cada uno de los tres vectores. Este es el mundo ideal, ¿cierto? Es el mundo ideal en un sistema de potencia ideal. Aquí estaríamos libres, por ejemplo, de secuencia negativa y de secuencia cero. Ahora, no vamos a entrar demasiado en esto, pero vamos a definir los armónicos. Es importante que sepamos qué son porque estamos en el marco del factor de potencia total, ¿cierto? Y em, es muy interesante que estemos prevenidos, ¿cierto? Ante las futuras regulaciones, ¿cierto? Ante las futuras versiones de código de red, porque hoy tenemos pagos por exceso de energía reactiva y tenemos ya una normalización, ¿cierto? Sobre el tema de los armónicos. No sabemos qué pueda pasar más adelante, ¿cierto? Y cómo esto pueda terminar impactando financieramente la operación de nuestras compañías. Por eso es importante tener claro el concepto. Concepto de armónicos para no ingenieros, es simplemente los armónicos serán componentes de la señal fundamental, ¿cierto? Como está en esta gráfica, que operan a otras frecuencias. Entonces, si esta es la componente, el azul, la componente fundamental, tendremos múltiplos de esas componentes que generalmente son de menor magnitud, pero de mayor frecuencia. ¿Mm? Vamos a explicar esto de otra forma, de una forma un poco más interesante. Y es cómo distinguimos el la de un clarinete del la de un violín, ¿cierto? ¿Cómo distinguimos? No necesitamos ver el instrumento y sabemos que tenemos un la de un clarinete o un la de un violín. Cuando decimos la o la nota, bueno, tengo por aquí cómo ilustrarlo, ¿cierto? A ver. Vamos a usar el violín, esta es la nota la. Y podemos distinguirlo de un clarinete justamente por la diferencia en el espectro de los armónicos, ¿cierto? La forma de onda de un violín es diferente a la de un clarinete. Si tienen la misma nota es porque comparten la misma frecuencia fundamental, ¿cierto? El la calibrado será de 440 Hz, ¿cierto? Así se afinan los pianos. Pero vamos a distinguir el mismo la misma frecuencia de un piano, de un clarinete, de un violín, por la frecuencia armónica. ¿Cierto? Por el contenido armónico. En sistemas de potencia es igual. Vamos a distinguir un variador de velocidad de 6 pulsos, de un variador de velocidad de 12 pulsos, de un variador de velocidad de frente activo por su contenido armónico. Ahora, si la frecuencia fundamental es este sol, voy a tocar la nota sol, así sonaría música, su siguiente armónico será el siguiente sol, ¿cierto? Es decir, el doble de la frecuencia que suena así. Y el siguiente será así, así suena, ¿cierto? En el mundo de la música, cuando tocamos un sol, del siguiente sol, estamos doblando la frecuencia audible, ¿cierto? De esa nota, que es exactamente lo mismo que pasa con los armónicos, ¿cierto? Las frecuencias de los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. Muy bien, como esto no es una clase teórica de armónicos, sino más bien vamos a ir a la parte un poco más práctica, vamos a pasar esa sección y vamos a llegar a esta que es tan supremamente interesante. ¿Por qué el código de red es tan estricto con el factor de potencia? ¿Por qué tenemos que cumplir con los armónicos? ¿Cierto? Y hay una pregunta muy interesante, está abierto el chat, ¿cierto? Ahí, veo que está aquí abierto el chat. Y si alguien nos puede aportar ahí en el chat, vamos a hacer una pregunta. Y es el factor de potencia, ¿cierto? El factor de potencia. em, Generalmente en todos los países se cobra, ¿cierto? Se cobra después de cierto límite, ¿cierto? Que los diferentes países de pronto el límite puede variar, pero ¿por qué se cobra? ¿Cierto? ¿Por qué se cobra? ¿A quién le cuesta el bajo factor de potencia? ¿A quién le cuesta? Si de pronto alguien puede darnos su idea en el chat, aquí lo estoy viendo. ¿Cierto? Generalmente los países colocan un límite para ese factor de potencia en 0.9, 0.92.
0.93, 0.95. Y todo aquel usuario que no cumpla con ese factor de potencia, pues se hace un cobro, ¿cierto? Se hace un cobro. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué sucede así? Alguien la empresa le cuesta. El que transmite tiene pérdidas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otra idea podemos tener? ¿Cierto? A los generadores de energía. Es supremamente interesante. Entonces, en este punto es bien interesante recordar cómo funciona la generación tradicional, ¿cierto? La generación tradicional. Por aquí en pantalla tenemos un generador. Este es un generador o es una fuente ideal, ¿cierto? Es una fuente ideal del sistema de potencia. ¿Qué es una fuente ideal en el mundo eléctrico? La fuente ideal es aquella a la que le vamos a hacer un cortocircuito y aparece una corriente infinita de cortocircuito. Si a esa fuente ideal a la cual le podemos extraer infinita corriente a través de un cortocircuito, de paso estamos diciendo que también es capaz de entregar infinita energía reactiva y que además es capaz de entregar infinita corriente, estamos hablando de la magnitud de la corriente en cualquier frecuencia. Es decir, esa fuente es capaz de entregar infinita corriente en el séptimo o en el quinto o en el décimo primer orden. Esa es una fuente ideal, pero las fuentes ideales hasta ahora no existen, ¿cierto? Existen por periodos de tiempo muy, muy, muy pequeños que se han logrado en los laboratorios, pero por tiempos infinitesimales. Pero en el mundo real de nosotros, los que caminamos por la calle, no existe, ¿cierto? Esa fuente no existe. ¿Y qué es lo que esa fuente ideal la convierte en una fuente real? Es su impedancia, que es esto que está aquí, ¿cierto? Su impedancia, la impedancia asociada a esa fuente. De acuerdo a cada fuente, tendrá una impedancia más o menos elevada, ¿cierto? A nivel que a medida que el sistema eléctrico en el sistema de potencia comienza a crecer y la generación se vuelve más robusta, generalmente esa impedancia tiende a disminuir, tiende a hacerse más chica. Y a medida que la generación es más débil, la impedancia tiende a crecer, con lo cual estamos diciendo que la corriente de cortocircuito disminuye, ¿cierto? En las redes más débiles tenemos menor capacidad de cortocircuito y en las redes más robustas tenemos mayor capacidad de cortocircuito. Y ahí estamos diciendo de paso algo supremamente interesante y es que la susceptibilidad, ¿cierto? O la susceptancia que llaman algunos, en la literatura aparece así, depende de ese nivel de cortocircuito. Si hay una carga lineal en el sistema de potencia y esa carga lineal inyecta armónicos al sistema o demanda armónicos del sistema, como lo queramos ver, pues esa corriente armónica que ya vimos, son componentes fuera de la fundamental, como suena en el violín, eh, va a circular a través de la impedancia de esa fuente. Y si circula a través de la impedancia de esa fuente, se cumple la ley de Ohm, es decir, la corriente atravesando esa impedancia va a generar una caída de tensión. Y si esa corriente es una corriente en frecuencias diferentes a la fundamental, pues vamos a tener entonces el efecto de los armónicos en tensión, ¿cierto? De los armónicos en tensión. Eso significa que si estuviéramos en una red ideal, podríamos inyectar al sistema cualquier cantidad de armónicos y no pasaría nada. Pero en las redes reales, cada, cada vez que un usuario inyecta un armónico al sistema, se va a reflejar en forma de distorsión en tensión, que es la que se comparte en todo el sistema, ¿cierto? Esa es la que compartimos todos los usuarios. Todos los usuarios al final estamos conectados en un sistema en paralelo y vamos a tener que convivir, ¿cierto? Con los índices de calidad de la energía en ese punto. Entonces, basados en esto, es que nos preguntamos, ¿es cierto? Entonces, ¿dónde termina pagando la energía reactiva? Que es de lo que estamos hablando en nuestra charla. Y efectivamente, si recordamos cómo funciona la máquina sincrónica, ¿cierto? Que está por aquí, que sería un generador sincrónico. Ese generador sincrónico, el control que se tiene sobre los reactivos está en la excitatriz, ¿cierto? En la excitatriz. De tal manera que nos damos cuenta que generar reactivos no son un costo directo de la generación. Si tu generadora es una térmica, no necesitas más carbono, más gas o más, o si es hidráulica, abrir más
las esclusas del agua para tener para tener más torque sobre el rotor de esa máquina, porque al final potencia es par por velocidad, sino que se hace por el control de la tensión que está asociado al control de los reactivos, está en la excitatriz. Con lo cual, nos damos cuenta que no hay un costo directo de los reactivos en el generador, excepto la energía que sí se deja de generar. Entonces, aquí había un comentario que decía los generadores de energía. Efectivamente, al generador no le cuesta más combustible, pero sí le cuesta por lo que deja de generar. Si tu generadora era de 100 megavatios y el factor de potencia de los usuarios está en 0,8, pues ya no puedes exportar 100 megavatios, ¿cierto? Vas a tener que exportar 80. Y esa diferencia sí es un costo para el generador, pero no es un costo directo, ¿cierto? Ahora, el que transmite tiene pérdidas, era otro comentario. Efectivamente, efectivamente. Y es justamente esa, es la siguiente diapositiva, porque aquí tenemos entonces dos esquemas. El esquema de una instalación sin compensación, en el cual el distribuidor de energía va a tener que entregar tanto la componente de energía activa como la componente de energía reactiva hasta el punto final de consumo, que es el que llamamos producción o fábrica. Ahora, esa componente adicional de corriente que tiene que viajar por el sistema eléctrico para llevar esa energía reactiva va a generar pérdidas en el sistema de potencia, específicamente, por ejemplo, en la transmisión. Y las pérdidas son directamente proporcionales al cuadrado de la corriente, ¿cierto? Recordemos que las pérdidas son I cuadrado R, con lo cual, a medida que aumenta la corriente, aumenta al cuadrado las pérdidas en el sistema de potencia. ¿Quién termina pagando esas pérdidas? Pues entonces allí es donde empezamos a entender por qué hay que pagar ese exceso de energía reactiva. Ahora, en un esquema de instalación con compensación, pues este usuario tiene su propia fuente de compensación y esa fuente de compensación lo que nos va a permitir es evitar que la energía reactiva viaje desde el sistema hasta el punto final de consumo y se va a proveer directamente dentro de la planta, con lo cual despejamos el sistema de esa energía reactiva con todas las consecuencias que ya discutimos. Algo muy interesante, porque nuestra conferencia de hoy está enfocada en la eficiencia energética, ¿cierto? Fíjate que cuando ustedes pueden, cuando uno hace una búsqueda en Internet de eficiencia energética, pues te van a salir los temas de pronto más específicos, motores de alta eficiencia, iluminación LED, pero el tema de calidad de potencia pocas veces se toca y ese es como el foco de nuestra charla de hoy. Y está bastante bien condensada en esta diapositiva. A la derecha tenemos nuestro clásico triángulo de potencias, ¿verdad? Entonces, esto nos lo enseñaban en la facultad, en ingeniería eléctrica, donde tenemos una componente de potencia activa, generalmente sobre el eje X, ¿cierto? De ese diagrama vectorial, ortogonal a él, como suponiendo que es un número imaginario, ¿cierto? Tenemos la magnitud de la potencia reactiva y la potencia aparente será entonces la suma geométrica o la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de esas dos cantidades anteriores para determinar la potencia aparente. Resulta, mis estimados y estimadas, que la corriente es la que toma la forma de esta potencia. Es decir, si quisiéramos modelar la corriente, porque al final todos estos son modelos, ¿verdad? Jamás nadie ha visto un amperio, no sabe cómo es, ¿cierto? No tenemos ni idea cómo es un amperio, pero sí lo hemos medido y como lo medimos y la teoría coincide con las medidas, asumimos que debe existir, ¿cierto? Debe ser así. Pero en este modelo vamos a reflexionar en algo muy, muy interesante. Y es que la referencia en el sistema de potencia es la tensión, ¿cierto? La tensión es la referencia en el sistema de potencia. ¿Por qué? Porque si estamos en un momento de alta demanda, ¿cierto? O si estamos en un momento de muy baja demanda, lo que esperamos que permanezca igual es el sistema vectorial de la tensión. Sobre la tensión, sobre la referencia de tensión, es que hacemos los cálculos de estabilidad. Sobre la referencia de tensión es que se sincronizan los generadores. Sobre la referencia de tensión es que
planeamos la distribución, ¿cierto? Es la referencia. Como la tensión no debería cambiar teóricamente bajo ninguna circunstancia, incluso en un evento de una falla, solo que estudie la estabilidad, ¿cierto? El mínimo impacto sobre la tensión, pues entonces la que adopta la forma de la potencia será la corriente, ¿cierto? Y así es. Efectivamente, podemos modelar la componente de la corriente activa. Ortogonal a esa corriente será la corriente reactiva y la suma vectorial de las dos la tendremos como la corriente total. ¿De acuerdo? Eh, si vamos a hacer un ejercicio de imaginación, vamos a pensar que tenemos un motor eléctrico, un pequeño motor ahí en nuestro escritorio, un motorcillo de medio caballo de fuerza, y con una pinza amperimétrica, ¿cierto? Estas pinzas que sabes, se toma la medida, vamos a medir la corriente. El motor está funcionando, lo tenemos conectado ahí a 120 voltios, un motor pequeñito, y vamos a medir la corriente. Cuando medimos la corriente aparecen 5 amperios. ¿Cuál de estas tres componentes medimos? Ahí se midió la activa, la reactiva o la total. Pueden, pueden poner ahí en el chat, si alguien se anima a responder. Una pinza amperimétrica de mano, cuando medimos. Totalmente, ¿cierto? Totalmente, Miguel. Muy bien, muy bien. Efectivamente, la total. Efectivamente, estamos midiendo la total. Estamos midiendo directamente esta. ¿Por qué? Porque la pinza no tiene referencia de tensión. La pinza no está midiendo la tensión. Como no mide la tensión, ella no sabe la fase de la tensión. Con lo cual, lo que está haciendo es, está haciendo una suma análoga a partir del campo electromagnético, que, sobre todo magnético, que emite, ¿cierto? La corriente. Ese campo será proporcional a la corriente que circula a través de ese conductor y sobre ese principio está midiendo la corriente total, ¿cierto? O la corriente total aparente. Muy bien las dos respuestas. De esa manera llegamos a un punto supremamente importante y es que a medida que la componente reactiva va creciendo en el sistema, pues también crece la componente de la corriente total, ¿cierto? La corriente total va a crecer en magnitud como crezca la corriente reactiva. Con lo cual, a medida que el factor de potencia es más bajo, pues esa relación entre la activa y la reactiva será más pronunciada y tendremos un valor de corriente total en magnitud más elevado. Y entonces, ¿qué pasa con las pérdidas? Las pérdidas, ya lo dijimos, aumentan. Si pudiéramos hacer la proyección, ¿cierto? Mentalmente podemos tomar este vector que estoy señalando, que se ve, sí se ve, este vector de la corriente total y lo proyectamos, ¿cierto? Si lo volvemos a poner aquí en la posición horizontal, nos damos cuenta que tiene una magnitud más grande que la de la componente activa, con lo cual tenemos un delta de magnitud de corriente y por lo tanto tenemos un aumento en las pérdidas, ¿cierto? Y si aumentan las pérdidas, ¿qué pasa con la energía a final de mes? Aumenta, ¿cierto? Y si aumenta esa energía a final de mes, ¿qué pasa con la factura de energía? Aumenta, ¿de acuerdo? De esa manera impacta la eficiencia energética. Vamos a ir directamente a los casos de estudio. Nos quedan 20 minutos, nos quedan unos 15 minutos para de pronto resolver dudas, para revisar los casos. Entonces llegamos al punto más interesante porque una vez que tenemos como esta base teórica un poco más refrescada, ¿cierto? Vamos a estudiar cómo es que impacta la eficiencia energética. Y estos son casos en los que los usuarios resuelven un tema de factor de potencia, pero terminan es ganando eficiencia energética, ¿cierto? Terminan es ganando eficiencia energética. Caso de estudio 1, resonancia. Este es un caso interesantísimo. La historia comienza con, es una planta de alimentos, es una cervecera, una planta cervecera muy grande. Realmente no conocíamos muy bien el proceso de las cervezas. Uno conoce solamente la etapa final, ¿no? Que es cuando se la toma, pero el proceso es supremamente interesante. Y el sistema está distribuido así, dos barras, aquí por aquí tenemos dos barrajes con una serie de cargas no lineales, ¿cierto? Casi todos son cargas no lineales. Específicamente, los variadores de velocidad que sirven a las sopladoras. Recordemos que este es un proceso microbiológico
en el que son los microorganismos los que hacen el proceso de fermentación, ¿cierto? Que es la base principal de la producción de este producto. Con lo cual, estos variadores de velocidad estaban acoplados al sistema y el usuario, el cliente o el encargado de la planta hizo lo que tenía que hacer. Lo primero era hacer una muy buena medición, ¿cierto? Un estudio de calidad de energía bien hecho, ¿cierto? Como los que, como los que hay que hacer. En ese estudio de calidad de energía y de mediciones, pues encontraron algunas cosas interesantes. Esta es la primera que quisiera mostrar y es una muy buena práctica que recomendamos para que lo puedan replicar en sus instalaciones. Y es la medición sobre el mismo banco. Es decir, generalmente uno lo que hace es ir por aquí a los puntos de acople común e instalar sus analizadores de redes. Es lo natural, ¿cierto? Está bien, pero hay algo bien interesante que recomendamos como una buena práctica y es hacer la medición sobre los bornes de los bancos, ¿cierto? Hacer los bornes sobre los bornes de los bancos capacitivos. ¿Por qué? Porque se sospechaba de una resonancia. La única forma de determinarlo es con el mismo equipo que ya se está haciendo el análisis, simplemente colocarlo sobre los bornes o sobre la entrada del banco capacitivo y encontramos esto. Estas son las formas de onda. Qué nos pueden decir? Para comenzar, un condensador, ¿cómo lo podríamos clasificar? Un capacitor en baja tensión, capacitor para corrección de factor de potencia. ¿Será una carga lineal o será una carga no lineal? Hagamos una encuesta. ¿Quién piensa que es lineal y quién piensa que no es lineal? Lineal. Gonzalo, absolutamente lineal. Gerardo, gracias. Lineal, ¿cierto? De hecho, es una carga lineal por excelencia. La carga lineal, eh, saliéndonos un poco del martirio de las asignaturas de control y estas cosas, ¿no? Vamos a definirla de una forma muy práctica como aquella carga, Gonzalo, Gerardo, ¿cierto? Que al ser alimentada con una forma de onda de tensión, responde con esa misma forma de onda en corriente. Eso la hace lineal. Si la alimentamos con una señal senoidal en tensión, ella va a reaccionar con una señal senoidal en corriente. ¿Por qué? Porque su impedancia no cambia en el tiempo, ¿cierto? Porque su impedancia no cambia en el tiempo. Cuando la impedancia de una carga cambia en el tiempo, entonces la vamos a considerar como una carga no lineal. Recordamos, ¿recuerdan ustedes el famoso, ¿cómo le llamabas? ¿Cómo le llaman en México? Al dimmer, el switch este que deslizábamos para hacer brillar más o menos una bombilla, ¿cierto? En la era de las bombillas incandescentes, que ya prácticamente desaparecieron, ¿cierto? Entonces, ese aparato, el dimmer, ¿cierto? ¿Qué hacía? Él aprovechaba el principio de saber que al final la carga o cualquier carga va a absorber una potencia que es directamente proporcional al cuadrado del área del área al cuadrado del área bajo la curva de la tensión. Con lo cual, si recortábamos la forma de onda de la tensión, pues y vamos a darle más o menos brillo a esa bombilla incandescente que prácticamente desapareció de nuestros mercados, ¿cierto? Por los temas de eficiencia energética. Muy bien, pues entonces resulta que esa es una carga no lineal. ¿Cierto? Esa ya se convierte en una carga no lineal, porque a medida que tenemos la señal senoidal de la corriente, de la tensión, perdón, se recortaba los ciclos que pasaban hacia la carga y con ello tenemos entonces de cara a la fuente una carga que no va a tener la misma impedancia a lo largo del tiempo. Entonces es una carga no lineal. Muy bien, pero el condensador sí es lineal, a pesar de su desfase, ¿cierto? A pesar de que en el condensador naturalmente la corriente se adelante a la tensión, eso no lo hace no lineal, ¿cierto? Es una carga lineal. Si el condensador es lineal, ¿es natural esta forma de onda de corriente? No lo es, ¿cierto? No lo es. Entonces aquí hay algo extraño. Muy bien. En esta gráfica de la izquierda, aquí, en esta gráfica de la izquierda, ¿qué pueden ver ustedes?
¿Qué pueden ver ustedes cuando de extraño, por ejemplo, por aquí? ¿Qué otra cosa pueden ver de extraño? Ya tenemos una forma de onda bastante lejos de lo que sería una senoidal, ¿cierto? Una senoidal en tensión. Una senoidal en tensión ya está bastante lejos. Algo está pasando. ¿Qué otra cosa vemos? Por ejemplo, vamos a revisar por aquí. Y es las magnitudes de la corriente, ¿cierto? Esto se supone que es un paso capacitivo único, una unidad capacitiva, ¿cierto? Esa unidad capacitiva está conectada en delta y se supone que está perfectamente balanceada, ¿cierto? Porque es una unidad constructiva. Y vean las magnitudes de corriente, 60, 51 y 30 amperios. Esto ya nos habla de una degradación en el condensador, ¿cierto? Ya nos habla de una degradación en el condensador. Pues ningún fabricante, por bueno que sea, va a soportar las condiciones en las que está sometido este. Aquí viene otro tip interesante y es que aquí se puede calcular fácilmente la frecuencia de resonancia de este sistema, ¿cierto? La frecuencia de resonancia de este sistema. Y es a partir de esta subfrecuencia que se forma dentro de la fundamental. Si medimos, ¿cierto? Si hacemos la medición de una cresta a la siguiente cresta con la mayor precisión que se pueda, tenemos un tiempo, ¿cierto? Que generalmente estará en milisegundos. El inverso de ese valor será la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Esa será la frecuencia a la que el sistema está resonando. ¿Por qué? Porque se está obligando el sistema a oscilar a esa frecuencia. Eso sería la frecuencia de resonancia. Y es muy interesante para que en sus instalaciones eh, lo puedan, lo puedan verificar y puedan verificar si efectivamente esa magnitud está cercana a una frecuencia esperable dentro del sistema. Si tienen variadores de 6 pulsos, el primer armónico que esperamos será el quinto, ¿cierto? El quinto orden. Y si esta frecuencia está cerca a los 300 Hz, es porque el banco está resonando o está muy cerca a la resonancia de esa frecuencia natural. Asimismo, aquí a la derecha tenemos lo mismo, pero a una frecuencia muchísimo más elevada. Vean, este fue un caso maravilloso, ¿no? Porque nos mostró ya en una sola instalación dos cosas interesantes. ¿Por qué sucederá esto? La impedancia puede cambiar en el tiempo y seguir siendo lineal. Si un banco de capacitores pierde capacitancia, no, sí, claro, Gonzalo, qué buen comentario, claro, 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 estás en lo cierto. Estaremos hablando, el concepto lo estaríamos hablando vamos a decir, ¿no? En una escala de tiempo, no, pues digamos, no de tan largo plazo, ¿no? Pero claro, digamos, conceptualmente es totalmente cierto lo que dices. Cuando teníamos el ejemplo del dimmer, ¿no? Del dimmer, estábamos hablando de un cambio de impedancia prácticamente cada ciclo, ¿cierto? Cada ciclo, tienes un ciclo, hay un recorte de la tensión, en el siguiente semiciclo ya es diferente. Entonces, a esa velocidad, a la velocidad de los ciclos, es que entendemos que cambia la impedancia con el tiempo, que es lo mismo que hace un rectificador de un variador de 6 pulsos, por ejemplo, ¿cierto? Pero bien la acotación, claro. El banco pierde capacitancia con el tiempo y eso no lo hace no lineal. Bien, vean qué sucede aquí a la derecha. A la derecha, entonces ya tenemos la interacción de el banco externo, de ese banco capacitivo externo, con la frecuencia de conmutación del rectificador del variador de velocidad. El variador de velocidad tiene una etapa de rectificación y luego tiene un bus de corriente continua, ¿cierto? Una etapa de corriente continua, porque él justamente lo que hace es tomar la tensión alterna, rectificarla y luego invertirla de nuevo, ¿cierto? O en el oscilador volverla a entregar, porque su virtud es que es capaz de modificar la tensión y la frecuencia, ¿cierto? Como modifica la tensión y la frecuencia, tiene control sobre la velocidad del motor, sobre un motor claramente asíncrono y adicionalmente tiene control sobre el par, ¿cierto? Puede hacer control sobre el par. De tal manera que aquí lo que tenemos es la interacción de esa frecuencia interna del variador de velocidad fuera del sistema afectando el banco de capacitores. Bien, esto no tenía otro remedio que compensación activa, ¿cierto? La compensación activa tiene la gran ventaja de no tener componentes pasivos,
¿cierto? Componentes pasivos que interactuaran de esa manera tan directa con los sistemas. Recordemos que esto es solamente un arreglo, ¿cierto? Esto es solamente un arreglo. Eh, Puede existir soluciones pasivas desintonizadas, pueden existir soluciones híbridas, una parte pasiva con una parte activa. Pero este caso específico, dada la magnitud y sobre todo la cercanía, la frecuencia de resonancia del sistema, naturalmente, la solución fue totalmente activa. Pero vean cómo se comprueba lo que vimos anteriormente. Aquí tenemos el banco de condensadores en operación y aquí está el banco de condensadores fuera de operación. Simplemente cuando está en operación y el banco sale de operación por un momento para hacer la prueba, esta prueba es bien interesante para replicar. La tasa de distorsión armónica en tensión cae inmediatamente, ¿cierto? De un valor muy cercano al 9%, aún por encima de la sugerencia de la IEEE 519 en su versión del 2014, caería a un valor por debajo del 5,8%. Es decir, efectivamente, teníamos una amplificación de esas frecuencias por efecto de la interacción entre las frecuencias. Em, por aquí tenemos la distorsión en corriente, naturalmente también varía, ¿cierto? De una manera bastante dramática, de cerca del 41% a detener el banco, desacoplar el banco de condensadores a una distorsión por debajo del 29%. Entonces, este caso, que resulta bien interesante, nos enseña que efectivamente es muy interesante separar entonces en el momento del análisis, ¿cierto? Separar los fenómenos. Separar el fenómeno los fenómenos que se están analizando. Separar entonces lo que sería esa resonancia con lo que sería el factor de potencia. Muy bien, como se nos está acabando el tiempo, tengo que entregarle la conclusión de este caso. En este caso específico, sucedió lo que vimos al principio, ¿cierto? Hubo una lectura errónea del factor de potencia total con el desplazado y efectivamente eso conllevó a esta de pronto mala aplicación de los condensadores. Los condensadores siguen vigentes en nuestro mercado, pero hay que tener cada vez más cuidado con ellos, ¿cierto? La solución, ya lo mencionamos, fue una solución activa. Ahora, como el factor de potencia mejora, ¿cierto? Y mejora sin entrar en resonancia, lo primero que se estabiliza también es la tensión. El voltaje vuelve a ser más estable. Y cuando el variador de velocidad está sometido a una tensión mucho más estable, tiene más capacidad disponible, ¿cierto? Porque el bus de corriente continua depende del valor pico de la señal de la tensión de alimentación. Cuanto más estable la alimentación de entrada, más más estable es la tensión en el bus de corriente continua y por lo tanto el variador tiene mayor capacidad de manejar su carga de una forma muchísimo más eficiente, ¿cierto? Entonces se gana eficiencia, se gana muchísima, muchísima más eficiencia. Bueno, son las 11:53. Pasamos a algunas preguntas de pronto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información muy interesante. A continuación, como bien dices, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y pues vamos a ver aquí qué es lo que nos dicen los presentes y las presentes acerca de lo que nos has comentado. Por ahora no han salido como no han comentado algunas más preguntas, pero mientras tanto, parece ser que hay cosas que están sobre la mesa que tienen que ver muchísimo con esto de la eficiencia energética y que actualmente es un tema que es muy importante para México, sobre todo luego de las nuevas reformas que se han hecho, las reformas energéticas que buscan esta eficiencia energética en todos los sectores. Entonces, saber sobre este tema del factor de potencia, pues da pie a que tengamos pues, eh, pues justamente, ¿no? Esta información tan importante, saber el factor de potencia.
Aquí hay una pregunta en el chat. Dice, en los bancos de capacitores con reactores de rechazo, ¿a qué se debe el porcentaje de operación de los inductores? He visto solo reactores al 7% en varios productos de compensación libre. Esa es una pregunta muy buena, muy buena. Déjame, si tengo por aquí una diapositiva, dame solo 30 segundos porque creo que Claro que tenía, sí, claro que sí. sí, 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 tenía Aprovechemos un poco, a Carlos, ya que está aquí sí, presente como especialista en este tema, para preguntarle sobre todos estos temas. Aprovechémoslo a todas y todos los asistentes presentes, ya que nos ha dado una información que tiene mucho que ver. Y sí, esta pregunta que nos dice Oswaldo Hue, sí. la voy a repetir para que nos quede como más clara. En los bancos de capacitores con reactores de rechazo, ¿a qué se debe el porcentaje de operación de los inductores? He visto solo los reactores al 7% en varios productos de compensación híbrida. Y bueno, pues Sí, reitero la importancia de aprovechar a Carlos y preguntarle en este momento todo lo que se nos ocurra sobre el factor de potencia y pues para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en sus especialidades y también en sus trabajos. por supuesto. No, no tengo, estaba buscando una diapositiva que tenía, pero te voy a responder, digamos así, de forma verbal. Em, Osvaldo, es muy buena pregunta. Lo primero es que tenemos que recordar que muy bien lo dijiste, muy bien lo dijiste. En tu pregunta se ve que está claro, pero dejémoslo claro para toda la audiencia. Yo tuve esa duda mucho tiempo, y es que los bancos de capacitores con reactores de rechazo no son filtros de armónicos, ¿cierto? No te sirven para compensar o mitigar los armónicos, no sirven para eso. Sirven, como está en tu pregunta, para evitar lo que acabamos de ver en nuestro caso, ¿cierto? Para tratar de evitarlo. Y es que las frecuencias que existen en el sistema, las frecuencias naturales del sistema, interactúen o entren en resonancia con el banco que estás instalando. ¿De qué depende la impedancia, Osvaldo? Depende del armónico, del espectro armónico que estés esperando, ¿cierto? Que estés esperando. Si la instalación tuya es una instalación de un centro comercial, ¿cierto? Un gran shopping, un edificio de oficinas, te vas a encontrar muchísimas cargas monofásicas no lineales, con muy rica en terceros armónicos o armónicos de orden 3, ¿cierto? Allí ya entonces habría que replantearlo del 7% porque existen porcentajes o impedancias de la reactancia adaptadas para ese orden de armónico. Al final, Osvaldo, hay una fórmula que te voy a dejar así verbal porque no encontré la diapositiva, y es que el orden de sintonización será igual a 1 sobre la raíz cuadrada del porcentaje de tu reactancia, ¿cierto? 1 sobre la raíz cuadrada, en este caso de 0,07. Ahí te va a arrojar un valor, ¿cierto? Que te va a ser un valor, por ejemplo, el tuyo es de 4,7. Quiere decir que el sistema condensador reactor, ¿cierto? La inductancia reactor va a quedar sintonizada a 4,7 veces la frecuencia fundamental. Como te puedes dar cuenta, está cerca al número 5 por el quinto armónico, menos un poquitico. Eso te garantiza que cuando llegue el quinto armónico, ya el sistema no va a resonar con el quinto armónico, porque lo has desintonizado, ¿cierto? Lo desintonizaste, ese es el espíritu. Entonces, como lo más común es tener quinto armónico por allí, se populariza el 7%, pero existen del 14%. Con la fórmula que te di ya tienes la herramienta, ¿cierto? Porque tienes cargas monofásicas, ricas en tercer armónico. ¿Qué haces? Simplemente 1 sobre la raíz cuadrada de tu impedancia, y ahí tienes, ¿cierto? Ahí tendrías el orden de desintonización, ¿de acuerdo? Eso sería. Ya llegaron más preguntas. Carlos Carranco Sí. Montiel nos pregunta, ¿existen filtros activos o pasivos que sean autosintonizables a la resonancia? Sí, claro, totalmente, totalmente. La gran ventaja que tenemos con la compensación activa es justamente que es una compensación que se va a autoadaptar a las frecuencias, ¿cierto? El filtro activo es un componente electrónico que va a entregar las componentes reactivas, ¿cierto? Compensa el factor de potencia por desplazamiento coseno phi, que ya sabemos que no es el factor de potencia total, con los armónicos de forma simultánea y a demanda, a demanda.
¿A demanda qué quiere decir? A medida que aumenta o disminuye el quinto, el séptimo, el tres, cualquier orden de armónico, él inmediatamente va a entenderlo y va a inyectarlo para hacer la compensación totalmente de forma automática, ¿cierto? Totalmente de forma automática. Eso quiere decir que va a estar regulando frecuencia a frecuencia la inyección para que efectivamente la compensación sea totalmente precisa y se eviten estos problemas que acabamos de ver. La tecnología en esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Hace 16 años, cuando empezamos, pues cuando empecé a trabajar con esto, los filtros activos, eran intocables, ¿no? Era una cosa intocable, pues eran bastante costosos, no sé ni cómo hacíamos para vender eso, ¿no? Pero ya las cosas cambiaron, ¿cierto? Ya las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron, la tecnología, el precio sobre todo de los componentes fundamentales, los IGBTs cayó, como ha caído, por ejemplo, los precios de los procesadores, ¿no? Imagínate, hace 30 años el que tenía, por lo menos acá en Colombia, el que tenía un computador era rico, ¿cierto? Las familias pudientes eran las que podían tener un PC en su casa. Hoy la tenemos incluso en el bolsillo, ¿no? En el bolsillo podemos hacer un Excel. Entonces, así mismo pasó con la compensación, de tal manera que es muy interesante siempre evaluar la posibilidad de una compensación activa, porque es realmente mucho más asequible hoy que hace mucho tiempo. Claro, muy interesante la respuesta. José Luis Marmolejo Malpica nos comenta, el porcentaje de impedancia del reactor inductor se relaciona directamente a la frecuencia de resonancia del circuito LC serie. Por ejemplo, el 7% corresponde a la frecuencia en un sistema de 60 Hz de 227 Hz aproximadamente. Este se usa cuando la armónica principal en el sistema es la quinta armónica. Para sistemas con presencia de tercera armónica se usan reactores al 14% de impedancia, aproximadamente sintonizados a 160 Hz. Ahí José Luis nos colocó la diapositiva que no tenía, ¿cierto? Perfecto, así es, así es. Gracias, José Luis. Ahí ilustraste todo. Muy interesante saber que hoy por hoy podemos combinar las tecnologías, ¿no? La posibilidad de tener un filtro híbrido en donde hay una etapa activa, ¿cierto? Hay una etapa activa que se encarga de hacer la compensación dinámica y además te va a controlar los pasos desintonizados. Ese mismo equipo con el mismo cerebro, con su propia inteligencia, es capaz de hacer el control. ¿Cuál es el problema, José Luis, con los pasos? Los pasos siguen siendo capacitivos. Y estaba resolviendo ayer ese caso, ¿cierto? Teníamos el caso, entran los pasos y cuando entran los pasos capacitivos aparece un transitorio de tensión. Y ese transitorio en la escala de unos 2 o 3 o 5 milisegundos genera también un desbalance. Cuando genera desbalance, ¿qué te genera? Te genera, José Luis, te genera un desplazamiento del neutro, porque el sistema es trifásico perfecto, ¿cierto? Ahí está el neutro, así no lo tengas cableado. Pero cuando aparece ese transitorio, se desbalancean las tres tensiones y el neutro se desplaza. Al desplazarse el neutro, cambia de magnitud y eso no le gusta a los sistemas de control, ¿cierto? Tenemos muchos casos de PLCs, variadores de velocidad, que pierden el control por ese desplazamiento virtual del neutro. Todo eso lo eliminas con un equipo híbrido en donde la parte activa va a generar una rampa antes que entre el paso, ¿me entiendes? Antes que entre el paso capacitivo, él genera una rampa para que la entrada de la energía reactiva se suavice. Entonces se mitiga totalmente el efecto del transitorio, ¿cierto? Y puedes aprovechar incluso bancos que ya existan, ¿cierto? Ya puedes aprovechar. Algo para finalizar es que la impedancia no es como algo que pongamos y ya, ¿cierto? Cuando tienes el arreglo inductancia-condensador, te va a pasar el efecto que la tensión sobre el condensador crece, porque al final tienes un divisor de tensión, ¿cierto? Por ahí tengo un paper sobre eso. Y el voltaje sobre el condensador tiende a aumentar y el riesgo de que se te termine dañando el condensador en muy poco tiempo aumenta también. Entonces, ese es un análisis muy interesante para hacer, ¿cierto? Sea de paso, que nuestros distribuidores son expertos en este tipo de cosas, ¿no? Ustedes tienen ahí a PQ Arcon para hacer este tipo de análisis a profundidad, porque lo saben hacer perfectamente bien y hemos resuelto casos con ellos realmente muy interesantes. Somos la gente de los casos perdidos, ¿no? Todo lo que no se ha podido resolver por ahí, pues bienvenidos, aquí estamos.
¿Hay más preguntas? No te escuchamos. ¿Estás con el micrófono cerrado? No, no te escuchamos. Y se está desactivando mi micrófono. Sí, se te está desactivando. Ya te escuchamos. Justo ya, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido una conversación muy nutrida y muy beneficiosa para todo este tema. Ya se terminaron las preguntas y bueno, pues antes de finalizar, les invitamos a que nos compartan sus datos por el chat de esta plataforma para integrarles a nuestra base de datos y sobre todo porque así podemos darles aviso de los distintos webinars y cursos que desde el Instituto EH y PQ Barcón se impartirán y también a todos aquellos, todas aquellas que requieran consultoría específica con Carlos, favor de dejarnos sus datos aquí mismo en el chat y bueno, de parte de Energía Hoy y PQ Barcón, les agradecemos a Carlos Salcedo y a todos ustedes, a todas ustedes por conectarse esta mañana. Les deseamos un excelente miércoles, pásenla muy bien y pues aquí seguimos para cualquier información, asesoría y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Realmente muy agradecido por el espacio. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Igualmente. Y aquí seguimos guardando la información de todas las personas que quieran alinearse y ser parte de toda esta información que estamos generando desde PQ Barcon y Energía Hoy. Muchas gracias. Muchas Un gracias saludo a muy todas y especial. todos. Igualmente, Carlos, un gusto escucharte y bueno, damos por finalizada este webinar. De nuevo, excelente miércoles. A todas y todos. Excelente miércoles. Un saludo.